El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. La hipercrítica y la autocrítica se diferencian en dos importantes situaciones. Una, la intensidad, y dos, el malestar ocasionado. Hay muchas personas que se hipercritican constantemente porque, digamos, van a un ritmo de vida que ellos mismos se ponen por todas las exigencias que se hacen normalmente. Es probable que cuando una persona se hipercritica siempre está diciéndose frases como la siguiente: tengo que hacerlo mejor porque lo hice de esta manera, la próxima vez que ocurra, tengo que hacerlo así, yo no puedo equivocarme. Es decir, él mismo se genera una presión bastante alta y es probable que todo esto le haga sentir le haga crear en su vida unos estándares de vida y de calidad y de exigencia que son muy costosos, además que son muy altos, y por lo general estos estándares que se establecen como metas, como límites, son inalcanzables porque se las ponen a una medida siempre que lo lleva como a hacer las cosas de una manera perfecta, y esto no existe realmente en la vida cotidiana. Nosotros podemos tener estándares, obvio sí, tenemos límites y nos ponemos metas y tiempos para alcanzarlo, pero no podemos ser tan rígidos. Entonces la conclusión es que cuando nos ponemos esto, hay sufrimiento en la vida de la persona y sobre todo que hay un estilo de personalidad rígido y bastante exigente, una autoexigencia que llega a lesionar a la persona. Para complementarlo hay que saber qué es un esquema. Un esquema es una función muy estructurada donde nosotros tenemos ahí nuestros sentimientos, nuestras emociones, conductas, expresiones y comportamientos que ya tenemos. Ese es un esquema estructurado, que es un paquete de nuestros comportamientos y que los ponemos en ejecución cada vez que los necesitamos. Cómo debemos sentir, comportarnos, se expresan de manera espontánea. Pero existen dos tipos de esquemas. El uno, digamos que es un esquema estructurado positivo, que es el que nos ayuda a reaccionar estando muy bien, nos sentimos cómodos, plácidos, somos felices en la manera como nos comportamos, porque siempre reaccionamos ante estas situaciones de esta manera. Ahí está el esquema en ejecución. Pero también está el esquema negativo estructurado, que viene más o menos desde la infancia, y este siempre nos va a generar como ciertos tipos de comportamientos que nos llevan al sufrimiento, al dolor, porque son los patrones emocionales negativos que hemos creado en un momento donde nosotros no teníamos control, como la infancia. Un ejemplo es cuando a los chicos se les exige tener un alto rendimiento y entonces se exige como una matrícula, un comportamiento, un resultado de honor en el colegio. Esto hace que cuando sea grande el adulto, después de sus 20 años, empiece a exteriorizar y a exigirse de esta misma manera para ser perfecto, ser de honor, tener esos logros tan altos que siempre se le exigieron en su infancia. Siempre va a tener un 9 sobre 10, se va a exigir. Imagínense, una persona en esta condición pues tiene sufrimiento psicológico, y si no lo logra, la misma persona es capaz de sancionarse o castigarse por no tenerlo. Revisemos uno de la hipercrítica, que se llama el hipercriticismo, y es cuando nosotros nos sobreexageramos en la crítica hacia nosotros mismos. El esquema de hipercriticismo puede presentarse en forma de perfeccionismo, reglas rígidas y la idea de que se debería hacer o tener más. La hipercrítica se define como el empleo de valoraciones y juicios severos sobre determinadas conductas, pensamientos y emociones. En la actualidad, y para este adulto, lo único admisible en el día a día es ser capaz de alcanzar altos estándares de rendimiento todo el tiempo, porque si esto dista de ocurrir, también está mal. Sin embargo, es posible dar el 100% todo el tiempo y, en consecuencia, se producen errores,
Ante estos errores, este adulto se hipercritica. De hecho, este esquema está muy relacionado con el constructo perfeccionismo. Entonces el esquema de la hipercrítica adopta como 3 formas de materializarse, es decir, que se nos nota en nuestro comportamiento y nosotros debemos revisar si las tenemos. Pues uno las nota fácilmente en las personas y a veces cuando uno es consciente que las está implementando, porque yo creo que todos tenemos esquemas desadaptativos de nuestra infancia donde se nos exigió mucho por algunas situaciones. Entonces hay que revisarlo. El primero es el perfeccionismo. Aquí en el perfeccionismo la persona siempre se pone unos estándares muy altos para que pueda reaccionar, para que pueda cumplir, y ella sufre consigo misma. Las personas se dan cuenta, en la mayoría de los casos sí. Entonces se ponen una reiterada exigencia en el detalle de la tarea, en la rigurosidad, en el tiempo y en el resultado. Pero si nosotros nos observamos, somos realmente hermosamente imperfectos. Aprendemos a amar nuestras imperfecciones porque no tenemos la habilidad. No tenemos habilidad para trasnochar. Entonces, ¿para qué me pongo tareas en la noche? Yo me duermo temprano y madrugo, entonces no tengo por qué intentar hacerlo para estar cansado sobre la tarea y no poderlo realizar. Si yo no puedo pintar, pues no voy a decorar mi casa con mis pinturas, etcétera, etcétera. Y ante muchas cosas, eso es lo que debemos tener, una autocompasión para no ser tan duros, no tener demasiada exigencia y que la expectativa de vida sea más tranquila y menos estrés. Revisemos la otra, y es la preocupación constante. La preocupación relacionada con la hipercrítica puede adoptar formas como las siguientes: no me da tiempo, no está bien hecho, es decir, se relaciona con el tiempo, pero también con la eficiencia. Los procesos de rumia son habituales en las personas que se hipercritican. Se define como cadenas de pensamientos sucesivos en bucle que distan de tener una solución aparente. Todo se hace complejo para solucionar. Un camino para bajar el nivel de crítica es la autocompasión. La autocompasión alude a una capacidad que podemos desarrollar. Consiste en saber identificar nuestro propio malestar y, basándonos en ello, autopromover nuestra capacidad para generar y experimentar emociones positivas y parte de un lenguaje positivo. El tercer punto o manifestación de esta estructura o de este esquema disfuncional es la regla rígida. Entonces las personas se ponen unos límites demasiado duros, tengo que, se debe hacer así, porque yo lo digo, si no me queda así vuelvo y empiezo. Son demasiado estructurados, demasiado rígidos. Y no olviden que esto genera estrés, sufrimiento, hay procesos desadaptativos, no se siente bien consigo mismo. En muchos momentos, pues, digamos que hace mella con la autoestima, porque la persona siempre va a pensar es que no es capaz y que se debe exigir y castigar muy fuertemente. El tema de todo lo que estamos hablando, de la psicorrigidez, de ser perfectos, de tener unas reglas tan duras, de preocuparse tanto por esto, pues evidencia trastornos. Realmente hay que cuidarlo porque nos lleva a un deterioro en nuestra salud mental. Estos tipos de estructura requieren psicoterapia. Sí o sí requieren psicoterapia. Por supuesto que entonces yo los espero en mi consultorio y vamos a mejorar para ayudarnos a ser un poco más autocompasivos y vivir una vida mucho más plena y con mayor calidad de vida.